Bienvenidos a todos a este su canal, Alex Apologeta Católico. Estamos a punto de descifrar uno de los pasajes bíblicos más sombríos, más oscuros y más misteriosos de la Sagrada Escritura. Acompáñame y no te muevas de tu lugar porque ya comenzamos. Así es, me refiero a la carta del apóstol Judas, un texto que nos llama la atención en el versículo 9, precisamente porque es tan misterioso, es tan sombrío y que hay dudas por parte de los lectores. Vamos a comenzar este top de 4 posturas teológicas sobre el pasaje misterioso, enigmático del apóstol Judas. Y para ello me voy a ir a la Sagrada Escritura, vámonos para allá. Y encontramos el texto y en los siguientes versos podemos leer lo siguiente. Judas nos dice en el versículo 9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Es un pasaje bastante controversial. A lo largo de la historia hay teólogos, hay investigadores que han tratado de dar una posible solución de este texto. Hay que aclarar en primera instancia que la Biblia no es específica en cuanto a la intención de Satanás para apoderarse del cuerpo de Moisés. Únicamente se nos relata este episodio, un hecho que pelean el cuerpo. A final de cuentas, Miguel gana la batalla y el diablo es derrotado. Pero la pregunta de mucha gente: ¿por qué el diablo quería apoderarse del cuerpo del profeta Moisés? Vamos por partes. Primero que nada tenemos que recordar que el patriarca Moisés fue un gran libertador para su tiempo, fue un gran profeta incluso también, y un gran guía para todo el pueblo de Israel. Un pueblo que fue caminando con la marcha, un pueblo que fue recibiendo progresivamente esta revelación por parte de Dios. Un pueblo elegido al cual Dios iba moldeando. Y la figura que iba delante de ellos era el profeta, patriarca y libertador Moisés. Se sabe mucho de él en el libro del Éxodo, nos cuenta la historia que sacó a un pueblo que estaba prácticamente en esclavitud. Y Moisés sale al frente, se le confían las tablas y el pacto del Sinaí. Pero luego cuando llega a este episodio de Judas, la gente se queda asombrada, no saben qué pensar. Y es que si bien es cierto que no es un tema dogmático, no es algo que la iglesia tenga fijo, ¿verdad? Sí hay posturas teológicas por parte de algunos investigadores. Y hoy te vengo a presentar las 4 posturas que, para mi opinión, son de las más sobresalientes y sobre todo la número 1, que es la que considero que puede ser la correcta interpretación de este pasaje. Ya aclarado que el texto no nos dice claramente, específicamente, explícitamente qué fue lo que sucedió, cuál era la intención del diablo, te traigo algunas soluciones. Y vamos a comenzar desde el top número 4. Así que les presento la 4ª posición. En esta 4ª posición nos encontramos con el texto simbólico, interpretado por muchos teólogos de una manera simbólica, nada más. En este caso, el cuerpo de Moisés estaría representando todo el pueblo de Israel, que, como dije anteriormente, comenzó desde una inmadurez hasta llegar al proceso de la madurez. En este caso, el cuerpo de él estaría siendo símbolo a lo que es el pueblo o nación en conjunto de los israelitas. El ángel o arcángel Miguel estaría siendo de portador de Dios, la voz de Dios que habla para los hombres. Y por supuesto el diablo estaría representando o simbolizando a todos aquellos opositores que en algún momento de la historia hicieron muchísimo daño al pueblo de Israel, con opresiones, con esclavitud, con distintas formas de ser piedra en el camino para el pueblo de los israelitas. Esa sería la 4ª postura que hay entre los teólogos, el top número 4.
Si bien es cierto, los que se inclinan por esta postura estarían dejando a un lado, ignorando el hecho histórico, el acontecimiento real. Y por eso, para mí, no se me hace muy conveniente tomar esta postura, porque, repito, estaríamos quitando el contexto histórico. Es decir, los que se inclinan por esta opción descartan que realmente hubiera pasado un suceso real entre una batalla por el cuerpo de Moisés entre el diablo y el arcángel Miguel. Por eso yo no estoy muy compacto con esa postura, sin embargo te la presento para que la conozcas. Y ahora sí, vámonos a la posición número 3. En la posición número 3 nos encontramos con una tercera interpretación, la resurrección de Moisés. Para muchos, en la semana 70 del Apocalipsis vendrán nuevamente los apóstoles y patriarcas Moisés y Elías. Hay otros más que suponen que es Eliseo y Elías. Entre estos temas hay una controversia también porque no es un tema dogmático. Sin embargo, para los que piensan que es Moisés, ellos suponen que el diablo quería robarse o apoderarse del cuerpo de Moisés para evitar la posible resurrección y por obvias razones la llegada nuevamente de estos dos profetas. ¿Por qué tampoco estoy muy de acuerdo en esta postura? ¿Por qué? Porque independientemente del cuerpo, Dios tiene el poder para resucitar a quien Él quiera. Entonces, no se me hace muy viable esta posición porque de todas maneras sí o sí, el profeta, tanto Elías como Eliseo, como el mismo Moisés, por el poder de Dios, pueden resucitar. Y aparte no concuerdo con la postura de que ellos van a venir después, porque si bien es cierto que el libro de Apocalipsis trae parte de profecía, pues ese capítulo de los 2 olivos exactamente se refiere a la iglesia de todos los tiempos. Y hablamos en una época donde el apóstol San Juan, ¿verdad?, escribe el libro de Apocalipsis cerca del año 100, de manera que esos textos específicamente históricos ya sucedieron. No significa que no puede pasar algo similar, pero no es exacto. En especial se refiere a la iglesia mártir de todos los tiempos. Por eso, nuevamente, no estoy de acuerdo con esta postura. Sin embargo, déjame tu comentario si tú estás de acuerdo con esta posición número 3 o si has escuchado algo al respecto. Te presento, de todas maneras, esta postura que existe entre los teólogos. Vámonos al top número 2. En el top número 2 nos vamos acercando más a la posible solución. Y es que hay algunos otros que relacionan el hecho de el diablo, la intención del diablo, con el padre de toda la mentira. ¿Por qué? Porque sabemos que el diablo engaña a las personas. Incluso se dice que hay ocasiones que cuando la gente consulta a los muertos, habla con ellos, quiere indagar con espiritistas, muchas de las ocasiones los espíritus malignos toman el cuerpo o incluso toman esa apariencia del familiar y las personas se dejan engañar. Por eso no es bueno que las personas comiencen a platicar con los muertos, que quieran indagar con los muertos, porque en la mayoría de ocasiones no son los muertos, sino son espíritus malignos que toman esa forma para hacerle creer a las personas que realmente están hablando con el familiar. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque en esta segunda postura precisamente se dice que el diablo tenía la intención de hacerse pasar por el mismo Moisés y de esta manera engañar a todo un pueblo que confiaban en este profeta. ¿Se dan cuenta del engaño del diablo? Es una segunda postura que en mi persona no descarto tanto porque él es padre de toda mentira. Él siempre busca la manera de engañar a los hijos de Dios. Y por eso sí concuerdo con esta postura de que a lo mejor el diablo quería apoderarse del cuerpo de Moisés para hacer creer que resucitó, que andaba entre ellos y que iba a predicar nuevamente como lo hacía en vida. Es una postura que habla mucho, es una postura que deja mucho que decir y me parece una de las mejores posturas teológicas. Ahora vamos a pasar al top número 1, la posición número 1. En esta posición número 1 encontramos la postura teológica que ha desempeñado
muchos teólogos, la iglesia, incluso por parte de la tradición, algunos más, y que es la que se acerca más al texto de Judas. Pero antes vamos a leer la Sagrada Escritura para que veamos qué sucede con la muerte de Moisés. Aquí está el texto y lo encontramos en Deuteronomio, en el capítulo 34, en su versículo 5. Nos dice: y así Moisés, el siervo de Dios, murió en la tierra de Moab, tal como el Señor lo había dicho, y fue enterrado en un valle de la región de Moab, frente al Bet Peón, en un lugar que hasta la fecha nadie conoce. Murió a los 120 años de edad, habiendo conservado hasta su muerte buena vista y buena salud. Eso nos lo narra el Deuteronomio 34 en el versículo 5. Entonces, ya comprendiendo este contexto, sabemos que Dios, de alguna manera, por misterios que solamente Él conoce, esconde el cuerpo de Moisés para que hasta el día de hoy, 2023, nadie sabe dónde está enterrado ese cuerpo. ¿Por qué? Porque en la posición número 1 nos da una referencia muy buena. Los teólogos investigadores afirman que Moisés fue escondido por parte de Dios porque el diablo quería robarse el cuerpo para que el pueblo de Israel le rendiera culto de idolatría. Es decir, el pueblo lo iba a ver como un dios, como una deidad, y eso estaba prohibido. Eso está prohibido por la Biblia, caer en el pecado de idolatría. Y el pecado de idolatría es que usted y yo creamos que un objeto, una cosa, una persona, un animal incluso, llegue a ser un dios para nosotros. Eso significa el pecado de idolatría. Y no era de extrañarse, porque muchas veces este pueblo cayó en esas prácticas, a pesar de que eran el pueblo elegido de Dios, a pesar de que Dios los andaba arreando, ellos muchas veces pecaron de idolatría. No vamos muy lejos. Éxodo capítulo 32, te encuentras con la historia del becerro de oro. Moisés se va y deja a los israelitas. Aarón les fabrica un becerro de oro. El pecado ciertamente no fue construir ese becerro. El pecado fue cuando ellos comienzan a gritar: Israel, ahí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Ese fue el pecado del pueblo de Israel. Tanto fue la ira de Dios, Yahvé, que regresa a Moisés para que reprenda a los israelitas. Entonces no era la primera ocasión que ellos caían en ese pecado. Y no era de extrañarse que al momento de que Moisés murió, ellos preservaran de alguna manera, de acuerdo a las prácticas judías, que era embalsamar, que era momificar, que era preservar y guardar los cuerpos para ser expuestos. De esta manera ellos preservarían el cuerpo de Moisés para que la gente fuera a verlo, rendirle culto en un altar y convertirlo en un falso dios. Esa es la postura que yo me inclino más a pensar que es la correcta. ¿Por qué? Porque sí es verdad que ellos cayeron en idolatría muchas veces, y también es cierto que había una práctica muy común que era embalsamar, aromatizar los cuerpos, preservarlos para que no se echaran a perder tan rápido. Y era una práctica que se hacía. Entonces creo que esa es la postura más correcta, sabiendo que no es un tema dogmático, que la iglesia no tiene un documento al respecto, que sin embargo entran los debates teológicos. Y creo que ahí sí sería la más correcta. Cuéntame en los comentarios, aquí en la caja, ¿cuál para ti sería la postura más allegada al texto del apóstol Judas? Que es un texto misterioso, sombrío y que no aparece en otro lugar de la escritura, únicamente nos da esas pocas referencias. Queridos hermanos, hasta aquí este top de las 4 posturas que hay, o puede haber otra, cuéntame si hay alguna otra más. Por ahí yo había escuchado una quinta que decían que ese texto no era inspirado por parte de Judas, porque en ese tiempo en que vivió el apóstol existían algunas tradiciones apócrifas y se ha formulado este texto. Yo descarto totalmente y por eso no la incluí en este top, porque sabemos que la Biblia es inspirada por Dios y sabemos que nuestra Iglesia Católica fue la encargada de recopilar y darle el visto bueno al canon de las Sagradas Escrituras. Por eso no estoy de acuerdo con esa postura y decidí no incluirla en este top de las 4 posturas sobre el texto del apóstol Judas.
Pues ahí queda la exégesis. Nuevamente te invito a suscribirte, a que me regales un buen like y lo compartas con tus seres queridos. Que este 2024 sea de gran bendición, de gran ayuda en las cosas de Dios. Y yo soy Alex, apologeta católico, deseándote que Dios y la Virgen María te bendigan hoy, mañana y por siempre. Comparte el video y nos vemos hasta la próxima.